te corre! ¡Ven a ver otro vídeo de Carlinchos, no te lo A ver de pierdas! qué va hoy el tema. Matemáticas. Adiós. ¡Ay, no te gustan nada como a mí! ¡Yepa! ¡Ya estamos aquí! ¡Yo! ¡Qué gafas más molonas tiene Super Mario! ¿Dónde está el ratón? Aquí. Vamos con el tema 10, penúltimo tema del curso. Ya esto se está acabando. Cuerpos geométricos. Vamos a pasar a las 3 dimensiones. ¡Cómo mola! Bien. Vamos a estructurar este tema 10 en 3 bloques diferentes. Primero vamos a hablar de poliedros, después de cuerpos redondos, muy cortito y muy sencillo, ya veréis. Y por último del área de los cuerpos geométricos, que es un poquito lo más complejo. Para este primer bloque os recomiendo que toméis unos buenos apuntes, porque vamos a hablar de un montón de nombres de diferentes poliedros y de clasificaciones que si no los tenéis bien apuntados, os vais a hacer un lío en la cabeza. Os va a pasar lo mismo que con lo de recta tangente, recta secante, no sé qué. Son muchas cosas que al final os van a liar. Es un consejo que os doy como siempre. No te voy a hacer caso, Carlos. Pues que te cunda. Pero dicho está. ¿Qué tenemos que dominar antes de empezar con este tema? Pues tenemos que dominar inevitablemente las unidades de superficie, porque al final del tema vamos a aprender a calcular la superficie de estos poliedros. Recordad que estamos hablando de unidades de superficie, de área, no de perímetro, no estamos hablando de unidades de longitud, estamos hablando de áreas. Es decir, que estamos trabajando con metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera. Es decir, que para pasar de unas a otras tenemos que multiplicar por 100 o dividir entre 100. Recordad esto. Practicadlo mucho, porque cuanto más lo practiquéis, más sencillo se os va a hacer y más automatizado lo vais a tener. Y así os podéis quitar el tema de estar usando la tablita, que luego, como bien sabéis, es un engorro. ¿Vais a practicarlo? Quién sabe, pero si lo practicáis, ya veis que cuando yo os hago algún ejemplo en la pizarra, lo hago súper rápido porque lo tengo muy practicado, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que dominar? Pues inevitablemente la clasificación de polígonos. Si vamos a hablar de cuerpos geométricos formados por diferentes polígonos, tenemos que saber identificar que esto es un rectángulo y que esto es un hexágono. Si no lo sabemos identificar, no vamos a poder luego calcular las áreas o las superficies de los mismos, ¿de acuerdo? Igual que la diferencia entre círculo y circunferencia, etcétera. Muy importante, que lo he visto en el último examen, saber la diferencia entre calcular un área y calcular un perímetro. Es algo muy básico de cursos anteriores que todavía nos sigue costando. Y por último, ¿qué tenemos que dominar inevitablemente, sobre todo de cara al final del tema? Las diferentes fórmulas para calcular áreas de polígonos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con el primer bloque, bloque 10.1, sobre los poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos formados por polígonos. Ahí en pantalla tenéis el poliedro clásico, que es el dado, el cubo, formado por 6 cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos tiene un poliedro? Pues tiene las caras, que en el caso de este dado de este cubo tiene 6 caras. Tiene las aristas, que son los segmentos que unen dos vértices del poliedro y separan las caras, ¿vale? La arista. Y por último, tienen los vértices, ¿de acuerdo? Que son los puntos en los cuales convergen las aristas de un poliedro. Hay una fórmula matemática que nos sirve para calcular, que nos relaciona estos 3 elementos y nos dice que la suma de las caras más los vértices es igual a las aristas más 2. Esta fórmula nos sirve para cualquier poliedro, ya sean prismas como este o pirámides como esta, ¿de acuerdo? Nos sirve para todos los poliedros. Vamos a ver si nos funciona con este cubo. ¿Cuántas caras tiene este cubo? 6 caras, ¿no? Vamos a sumarle los vértices. ¿Cuántos vértices tiene? Pues si los contáis, tiene 8 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? Igualmente, si contáis el número de aristas que tiene este cubo, pues va a salir que tiene 12 aristas. Y si a ese 12 le sumamos 2, nos va a confirmar la igualdad de que 6 más 8, 14, es igual a 12 más 2, 14. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, el número de caras y el número de vértices de un poliedro, podemos calcular, podemos saber cuántas aristas tiene. Si sabemos el número de aristas y el número de vértices, podemos calcular el número de caras que tiene, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Más cosas. Vamos a hablar ahora de poliedros regulares. Son aquellos que están formados por polígonos regulares, ¿de acuerdo? Que todas sus caras son polígonos regulares. Por aquí tengo este. Es un poliedro regular. Es un hexaedro o cubo. Está todas sus caras
son el mismo polígono, en este caso cuadrados regulares de 4 lados. Bueno, cuadrados y ya está. Vamos a diferenciar 5 tipos de poliedros regulares. Por un lado, el tetraedro. Tetra significa 4 edrocaras. Tetraedro, 4 caras, está formado por 4 triángulos equiláteros, ¿vale? El hexaedro, 6 caras, ¿de acuerdo? O cubo también llamado, que podéis verlo aquí. O su desarrollo, que está formado por 6 caras, 6 cuadrados exactamente iguales. Octaedro, 8 caras, ¿de acuerdo? 8 triángulos, en este caso 8 triángulos equiláteros, que aquí podéis ver su desarrollo. Va con un poco de lag, como decís vosotros en los juegos, va con un poco de lag, pero es que bueno, le cuesta al ordenador mover tantas animaciones. Por último, dodecaedro, 12 caras, ¿de acuerdo? El dodecaedro formado por 12 pentágonos regulares. A ver si se carga, ahí tenéis el desarrollo, si lo queréis ver. Y por último, el icosaedro formado por 20 triángulos equiláteros. El dodecaedro y el icosaedro los podéis ver, son los típicos dados de juegos de rol que tengo por clase. Aquí no tengo ninguno, pero tengo por clase. Son poliedros regulares, todas sus caras son polígonos regulares, ¿de acuerdo? Iguales. Seguimos con la clasificación de poliedros y en este caso vamos a hablar de los prismas y las pirámides. Bien, un prisma es un poliedro que tiene dos bases, una y dos, y sus caras laterales son paralelogramos. En este caso, como podéis ver, es un rectángulo. Aquí tenéis otro prisma, dos bases y sus caras laterales son paralelogramos, ¿vale? Igualmente las pirámides tienen una sola base. Aquí tenéis una pirámide, la clásica, y una sola base, y sus caras laterales en este caso son triángulos, ¿vale? Tenéis una aquí, tenéis otra aquí, bueno, tenéis diferentes tipos de pirámides. ¿Cómo se clasifican los prismas y las pirámides? Bueno, pues los podemos clasificar de dos maneras. Primero, atendiendo al polígono de su base. Es decir, si en la base del prisma tenemos un triángulo, es un prisma triangular. Que tenemos un cuadrado, es un prisma cuadrangular. Que tenemos un pentágono o un hexágono, es un prisma pentagonal o, en este caso, hexagonal. O también los podemos clasificar atendiendo al ángulo que forman sus caras, ¿de acuerdo? Así tenemos prismas rectos, si el ángulo que forman sus caras con la base es un ángulo recto, como tenéis en la izquierda, o un prisma oblicuo si está un poquito tumbado, porque el ángulo que forman las caras con la base no es un ángulo recto. Esta misma clasificación la aplicamos a las pirámides, ¿de acuerdo? Las clasificamos por su base, teniendo pirámides triangulares, cuadrangulares, pentagonales, o dependiendo del polígono que tengan en su base, así es. E igualmente atendiendo al ángulo, a la disposición de la pirámide, de su cúspide, ¿de acuerdo? De tal manera que si su cúspide coincide con el centro de la base, es una pirámide recta, y si no coincide con el centro de la base, es una pirámide oblicua. Y para terminar, hay unos poliedros un poquito particulares que son los paralelepípedos. Son poliedros de 6 caras, es decir, exactamente igual que esto es un paralelepípedo. Son poliedros de 6 caras cuyas caras son paralelogramos, ¿vale? Como este, un ortoedro o un romboedro en este caso, que está formado por rombos, que no tengo ahora mismo, uno va aquí para enseñaros. Paralelepípedos, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos el primer bloque, no sin recomendaros que veáis el vídeo, como siempre ya sabéis que yo soy muy fan de Tronchi y Poncho, que veáis el vídeo de Tronchi y Poncho, que os lo dejo por aquí, no sé si aquí a la derecha, aquí a la izquierda, y nos vemos en el segundo bloque, que es muchísimo más corto. ¡Nos vemos! ¡Adiós!